buenas noches, iniciamos aquí un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa y como les decíamos la pasada semana, hoy completamos nuestro miniciclo sobre el psicoanálisis. La pasada semana les hablábamos del padre del psicoanálisis, de Freud, y hoy vamos a hacer lo propio con Carl Jung. Nos acompaña Magda Beltrán. ¿Qué tal, Magda? ¿Cómo estás? Muy bien, Anabel. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, y lo hacemos, como no, y hablando de nuestra figura protagonista, de Jung, y cuéntanos un poquito más sobre esta figura. Bueno, pues Carl Jung nació en 1875 en Kessel, en Suiza, ¿vale? Y bueno, inicialmente se decidió por estudiar arqueología, pero debido a sus colaboraciones con Crack decidió estudiar medicina, ¿vale? Bueno, él siempre había pensado que había una relación, ¿no?, entre los sueños y lo que pasaba en la realidad. Entonces, él, digamos que durante mucho tiempo había tenido sueños. De hecho tuvo un sueño en concreto en que Europa se ahogaba, ¿vale? Y el agua llegaba hasta las montañas de Suiza, ¿no? Y él pensaba que eso tenía algún significado en su propia realidad. Sí. Él se dedicó principalmente a hacerse una exploración del espacio interno, ¿vale? Y entonces ahí, justamente después de haber tenido ese sueño, que Europa se ahogaba, el 1 de agosto empezó la Primera Guerra Mundial. Él dijo que pensaba, ¿no?, que había una causalidad, ¿no?, de su sueño y lo que estaba sucediendo en ese momento. Sí. Bueno, entonces, pues él le dedicó muchísima importancia al análisis de los sueños, ¿vale? Y bueno, igual que analizaba los sueños, también creía en la reencarnación, ¿vale? Como otra de las, bueno, pues eso, de las premisas de sus teorías, Sí. ¿de acuerdo? Él era un niño, ¿vale?, en su infancia, que era muy independiente y digamos que no estaba educado para la competición, no le gustaba competir, se mostraba bastante aislado de todo y durante un tiempo, cuando estaba sometido a demasiada presión, lo que hacía era usar el desmayo, ¿vale?, para un poco quitarse esa presión y apartarse un poco de esos momentos que le causaban ciertos conflictos, ¿no? Eso es un poco toda la vida, el resumen, ¿no?, de las cosas de la vida de Jung. Y bueno, trabajó muy cerca de Kraft, como hemos dicho antes, y por eso decidió al final optar por estudiar la medicina. Estudió muchísimo tenía un conocimiento muy arduo, ¿no?, sobre el simbolismo, sobre el budismo, el hinduismo, ¿no?, y tenía muchos conocimientos sobre filosofía, religión. Sí. Y bueno, y un poco esas serían un poco las premisas un poco de la vida de Jung. Magda, háblanos sobre la teoría de la psique. Bueno, pues Carl Jung habla de tres elementos principales en esta teoría de la psique: del yo, del inconsciente personal y del inconsciente colectivo, ¿vale? En el yo opera la mente consciente y donde desarrolla su principal teoría es en el inconsciente colectivo, ¿vale?, que habla de que es una herencia que nos ha venido dada, son unos conocimientos que nosotros desde que nacemos los tenemos, la herencia psíquica, la llama así, ¿no? Dentro de este inconsciente colectivo, dice que podemos ver, por ejemplo, como el amor a primera vista o un déjà vu sería ejemplo de este tipo de inconsciente colectivo, ¿no?, cosas que parece que ya las hemos vivido, ¿no? Entonces, él, dentro del inconsciente colectivo, dice que hay unos arquetipos, ¿vale?, que actúan como organizadores, ¿no?, que es como algo innato que ya tenemos vivido y nosotros digamos que lo relacionamos, ¿no? Por ejemplo, habla del arquetipo maternal, que hace referencia, pues, por ejemplo, a la madre, ¿no?, a la madre, y los sujetos lo que hacemos es un poco, pues, esa imagen de madre que tenemos, relacionarla, por ejemplo, pues con, digamos que nuestra mente tiende a establecer una persona que ocupe ese lugar, ¿no?, de alguna manera.
Entonces, pues ese sería, por ejemplo, el arquetipo maternal. Luego está el otro tipo de arquetipos, como el arquetipo del dios, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, referencia a dioses que nosotros tenemos ahora, o ese sería, ¿no?, el arquetipo del hombre. Luego está el arquetipo del niño, luego habla del maná, que según la teoría de Freud, ¿no?, el maná siempre hace referencia a un elemento sexual, mientras que él hace referencia a que el maná en una pintura o en alguna representación, en un sueño que puede aparecer, simplemente lo que hace es representar, digamos que la semilla, ¿no? Cuando una cosecha funciona mal, pues el maná haría referencia a eso, a la semilla, el semen hace referencia a la semilla, pues digamos que un poco esa sería la explicación de los arquetipos. Él habla de muchos arquetipos, habla del arquetipo del héroe también, del arquetipo de la doncella, ¿no? El héroe sería el encargado de conquistar a la doncella, que representaría la dulzura, y luego hay otro tipo de arquetipos, como por ejemplo el arquetipo del mago, ¿no?, que hace referencia, pues es esa persona que, digamos, le pone las cosas más difíciles al héroe. Luego está el arquetipo del niño, como por ejemplo en la sociedad actual el niño está representado a través, pues, de la Navidad, por ejemplo, con el niño Jesús, ¿no? Sí. Digamos que son elementos que la sociedad va buscando que estén representados en algún escenario, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que él habla de ese inconsciente colectivo, de esa herencia que nos ha venido dada, y luego también aparte nos habla del animus y el ánima, ¿no? Dice que el ánima es la parte del inconsciente colectivo del hombre, ¿vale?, pero justamente la parte de la mujer, y al revés, el animus es la parte del inconsciente colectivo del hombre, la parte de la mujer, la parte del hombre, ¿no? Pues eso sería un poco lo que él habla, aparte también de que mucha gente piensa, ¿no?, que Carl Jung habló de la introversión y de la extroversión, y mucha gente piensa realmente que es lo único que ha hecho, ¿no?, pero él es mucho más famoso por muchas otras teorías que, bueno, que nos ha dejado de herencia. Bueno, habla de la extroversión y de la extroversión. Actualmente se han relacionado esos dos conceptos con, bueno, con la sociabilidad o con, o con gente no tan sociable, ¿no? Pero realmente digamos que la extroversión es una persona que está le gusta más la parte del mundo, le gusta el mundo, la comunicación, ¿no? Y la introversión, que sería la parte que, bueno, es un individuo que pertenece más retraído, digamos que no le gusta tanto la parte del mundo. Él dice que cada uno de nosotros, según donde nos enfoquemos, ¿no?, en la extroversión o la introversión, a cada uno de nosotros nos parece el mejor el nuestro, ¿no? Sí. Pero parece ser que es más valorado la extroversión en la sociedad actual. General. Bueno, Magda, pues háblanos sobre las dinámicas del psiquismo. Bueno, pues él habla del principio de equivalencia, del principio de entropía y del principio de opuestos, ¿vale? Y bueno, el principio de los opuestos es simplemente que en la mente pues, nos aparece de alguna manera la parte opuesta de lo que estamos pensando, ¿no? Siempre está en nuestra mente. Luego el principio de entropía es el principio que dice que, bueno, que hay una causalidad en las cosas, ¿no? Que por ejemplo estás pensando en una cosa y de momento aparece esa cosa, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sería que ahora mismo estamos tú y hablando, ¿no? Y yo estoy pensando o estoy hablando de pues no sé, de un pajarito y aparece justamente un pajarito pues, por la ventana. Este sería pues el principio de entropía, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esos son sus dos elementos. Muy bien. Las funciones, según Jung, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, él habla de las funciones y dentro de esas funciones que también sirven para el inconsciente colectivo que hemos hablado, para organizar el inconsciente colectivo, habla de pensamientos, sensaciones, emociones y intuición, ¿vale? Son los cuatro elementos que esas funciones dice que, bueno, que nosotros las vamos desarrollando, ¿no? Que unas personas desarrollan una de ellas, otras personas desarrollan dos, otras personas desarrollan tres, y el objetivo principal es que desarrollemos todas las cuatro funciones principales, ¿no? Que estén al máximo desarrolladas, esas cuatro funciones. Ese sería el objetivo más importante, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Magda, por esta introducción a la figura de Jung que nos ocupa en el programa de hoy. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, gracias por estar aquí una vez más.
Gracias a ti por abrirnos las puertas de tu casa y además por siempre traernos estos temas tan interesantes. Cerraremos hoy el ciclo sobre el psicoanálisis, lo haremos como estamos haciendo hablando de Jung. Y a mí me gustaría, lo primero de todo, preguntarte por esa camiseta con mensaje que traes hoy. Sí, es una frase de Jung, una de las más conocidas. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Esta sería la frase para los telespectadores, concretamente en español, porque no es una frase tampoco tan fácil de entender en inglés. Ajá. Es una frase sobre el amor, en definitiva. Sí, sí, sí. Es un poco... Sí, reforzando esa teoría de la química, ¿no?, entre las personas. Sí, dicho bonito, digamos, dicho con palabras más técnicas. Sí, sí, y sí. la capacidad de transformación del amor también, en el sentido de que... Y también la afinidad, en el sentido de lo importante que es para el amor que exista afinidad entre las personas, afinidad de gustos, o afinidad de intereses, afinidad espiritual en definitiva, para que la relación sea verdaderamente profunda y en ese sentido produzca el efecto de transformación del que habla Jung en la frase. Esta es la frase de la camiseta. Muy bien, pues vayamos al decorado de hoy. El decorado de hoy hace referencia a Jung. En el centro tenemos dos películas. Las dos son bastante recientes, de hace muy pocos años, actores muy conocidos en la primera, The Dangerous Method, y tenemos ahí en la portada a tres de los grandes protagonistas del psicoanálisis. Tenemos a Freud, en el centro Sabine Spielrein, y luego a Jung. Hablaremos más tarde de la relación entre estas tres personas. Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, un libro suyo, y otra película también sobre el mismo tema, la relación entre Jung y Sabine Spielrein. Muy interesante, es una película italiana esta. Las dos son excelentes y de amplísima recomendación. Siguiendo con el decorado tenemos Wagner y el anillo de Wagner, porque Jung era un apasionado de Wagner, como lo era también el gran amor de su vida, Sabine Spielrein, y en esta película precisamente hablan de Wagner, los dos. A su lado el complejo de Edipo, famosa creación de Freud. Dos documentales de Jung, el propio Jung hablando con sus palabras sobre lo que es su psicología y su filosofía de la vida. Otro gran psicoanalista que es Jacques Lacan, que es continuador de Freud, posterior a Jung, dos documentales sobre él, una película sobre la historia, Histeria, dos versiones de la ópera Electra de Richard Strauss, porque igual que Freud creó el complejo de Edipo, que es muy conocido, Jung creó el complejo de Electra, referida a las chicas, que eso es bastante menos sabido. A mi lado tenemos Parsifal de Wagner, luego hablaremos de la relación tan especial que tenía Jung con Parsifal y con su propia historia. Siguiendo con música, tenemos uno de los grandes compositores del siglo XX, Michael Tippett, porque Tippett es un caso extraordinario, era un compositor junguiano, es decir, él era homosexual, tenía grandes problemas con esto de ser homosexual, tuvo un análisis junguiano, fue paciente de un psicoanalista de la escuela junguiana, a partir de ese momento él quedó reconvertido, muy mejorado, se sintió mucho mejor consigo mismo, que es de lo que pretende el psicoanálisis al final, y escribió óperas. Esta ópera, Midsummer Marriage, es totalmente junguiana, es decir, nos habla de los conceptos del animus, del ánima, no puede ser difícil también de seguir si no se conoce bien a Jung. Y este oratorio es cuando justo terminan las sesiones de psicoanálisis, cuando lo escribe, en 1939. Son versiones además dirigidas por el propio Tippett, porque falleció en 1998. Yo tuve el privilegio de conocerlo en Londres, trabajaba entonces en los veranos para la London Symphony Orchestra, en la secretaría de la orquesta, y le conocí personalmente y es una persona que siempre me ha impresionado muchísimo. Siguiendo con más, tenemos dos sinfonías de Mahler, por la relación especial que tuvo Freud con Mahler, ya que Mahler fue paciente de Freud, una película sobre esa cita que tuvo, larguísima cita que tuvo Mahler con Freud, otro libro de Jung, uno de sus más conocidos, El hombre y sus símbolos, Freud, Sexo y Sueños, otra ópera de Tippett, de nuevo Tippett, Lacan, un magnífico libro sobre el amor, quizás el mejor que haya, Te amo, de Francesco Alberoni, el manual de los trastornos de la personalidad, Discursos y clínica psicoanalítica de un psicólogo alicantino, Óscar Estrada, y un extenso libro, uno de los mejores libros que hay, muy reciente además, de edición de hace unos meses, sobre Freud. Este es el despliegue que hemos traído, todo relacionado con la psicología y muy en particular con Jung.
Bueno, completísimo despliegue como siempre. Bueno, el diván. Y por supuesto el diván que sigue aquí. Aunque Jung no le gustaba lo del diván. El diván es una invención de Freud. Y este diván es un diván de Le Corbusier, que aunque parezca muy moderno, es de 1928. Ajá. De la época de Freud y por supuesto de la época de Jung, que era más joven, pero a Jung le gustaba más la silla, es decir, como estamos tú y yo. Sí. No le gustaba, Freud se sentaba detrás, como estaría yo, y el paciente estaría en el diván, y Jung no, Jung lo del diván lo dejó estar. Lo dejó estar. Entre las rupturas que tuvo con Freud fue esa. Bueno, hablando de Jung y Freud, háblanos un poquito, Pedro, cuéntame un poco sobre la relación entre ambos. Freud era más mayor que Jung, tendría unos 20 años más, era judío. Jung era suizo, suizo-alemán, pero suizo, porque no es lo mismo ser alemán que ser suizo, evidentemente. Freud y Jung se entusiasmaron en la primera cita, cuando se conocieron, aunque ninguno de los dos era homosexual, los dos tenían una clara tendencia heterosexual. Tuvieron la primera reunión y duró 13 horas, desde el primer momento en que se encuentran, y sintieron grandísima afinidad entre los dos. De eso narra esta película, se recoge perfectamente esta cita. Y termina con una escena diciendo, ha durado 13 horas nuestro encuentro. Freud se entusiasma tanto con Jung que le nombra su sucesor. Todavía le quedaba tiempo para morir, pero él tenía cierta tendencia a pensar que se iba a morir joven, en fin, y dice, tú a partir de ahora vas a ser mi sucesor, se lo explica a los demás, porque el psicoanalista fue creado por judíos, sin embargo Jung no era judío, obviamente. Y Jung acepta, encantado, muy entusiasmado, pero se van separando cada vez más porque Jung tiene sus propias ideas, no quiere seguir solo lo que dice Freud, quiere ir mucho más lejos, quiere hacer el sistema mucho más complejo, añadirle otras cuestiones y finalmente rompe la relación con Freud. En esta ruptura también tiene relación la actriz de esta película, no la actriz obviamente, sino la protagonista, Sabine Spielrein, sí, porque a Freud le molesta mucho la circunstancia, considera que ha ido contra la deontología profesional, de que Jung entabla una relación sentimental y sexual con su paciente. Sí. Sabine entra en la consulta de Jung cuando ella tiene 19 años. Jung es algo más mayor, tampoco tanto, 30 años, aunque de 19 a 30 hay una diferencia más. No importa tanto muchas veces la diferencia de edad, sino el momento de esa diferencia de edad. Claro. Jung se enamora de ella completamente y ella se enamora de él. Es el gran amor de su vida para los dos. Jung está casado con una mujer muy rica, además. Está embarazada su mujer en ese momento, era una mujer completamente distinta que Sabine, era una chica muy tranquila, muy relajada, mientras que Sabine era todo energía, todo fuerza. Empiezan a explorar su afinidad por Wagner. Sabine le habla con entusiasmo a Jung de Wagner. Jung ya conocía a Wagner, pero él se empieza a sentir apasionado por lo que le relata a Sabine. También hay una escena en esta película preciosa donde están en un barco y Sabine le habla y coinciden en todo lo que dicen. Él llega a entrar en lágrimas cuando Sabine le relata su pasión wagneriana. Él no tiene fuerzas para dejar a su mujer y rompe con Sabine. Sabine se siente indignada, molesta, muy enfadada y escribe a Freud. Le manda una larga carta a Freud donde le explica todo lo ocurrido. Y Freud se siente muy molesto con su sucesor porque dice, vamos a ver, yo te he nombrado a ti sucesor y tú me haces escándalo, porque lógicamente si esto salta a los medios de comunicación, a la prensa, vamos a tener aquí un problema grave, que puede ser que el terapeuta psicoanalista se lía con la paciente, joven además, y no es correcto lo que has hecho. Pero a la vez no quiere romper con Jung, porque le gusta mucho la personalidad de Jung, le gusta lo que escribe, y llega a un acuerdo en virtud del cual se compromete con Sabine, que lo lleva a escondidas, y a cambio coge a Sabine de paciente el propio Freud. Y luego Sabine se convierte en médico psicoanalista. Tiene una historia curiosísima. Bueno, curiosísima. Y un tercer elemento que digamos podría estar relacionado con ellos y que podríamos hablar sobre esa relación es Tony Wolff. Tony Wolff es dentro de los arquetipos de Jung. Jung hablaba de arquetipos, que las personas vienen de unos arquetipos y que se pueden definir los tipos de personalidad resumiéndolos en 8 arquetipos. Bien,
Pues Toni Wolff es la repetición de la historia de Sabine, porque Sabine tuvo una historia dramática. La mujer era judía también, se hizo psicoanalista, se trasladó a Rusia y fue masacrada por los nazis. Los nazis la mataron en la sinagoga de Rostov, en una de las matanzas, que aparece en esta película. En la primera no, porque se interrumpe antes la historia. Aquí llega hasta el final de la historia de Sabine. Cuando Jung rompe con Sabine, y aunque siga enamorado de él, aparece otra paciente, se llama Toni Wolff. Y qué curioso, también es judía, también es estudiante de psicología, y también es mucho más joven que Jung. Bueno, Jung se ha hecho un poco más mayor porque él ha crecido en edad, pero repetimos porque la otra tiene 20 años. Claro. Y repite esquema, como le pasa a muchos hombres que tienen una mujer ideal, o a muchas mujeres de muchos hombres. Tienen el tipo ideal del que, en su arquetipo, algo inconsciente, no consciente quizás, no es que lo hayan definido en un papel, y se vuelve a enamorar de un modelo idéntico. Hay una escena muy curiosa al final de la película, la primera, que le dice, bueno, ¿y tu nuevo amor cómo es? ¿Es judía? Sí. ¿Es estudiante de psicología? Sí. ¿Le gusta Wagner? Sí. Claro, es decir, parece que sea exactamente igual todo, pero Toni Wolff le dura más, porque Jung llega a un compromiso con su esposa, un compromiso un poco raro, que es decir, déjame que mantenga al amante y os mantenemos a las dos. Yo no te rompo el matrimonio, pero tú a la vez deja que mantenga esta relación. Y crean ahí una especie de ménage à trois, en donde ella incluso va a la casa, en fin, no es que se acuesten los tres juntos, por supuesto, pero Jung ya tiene 6 hijos en ese momento, y sigue yendo a la casa, se siguen viendo y se ven los tres. Y Toni Wolff también es psicoanalista, también escribe libros, y está en estos documentales donde se habla del gran amor de Jung por Wolff, aunque no es la intensa pasión que sintió por Sabine, pero es como una reproducción del modelo. Ajá, bueno. Ya que ha salido Wagner, ¿cuál fue finalmente esa relación de Jung con Wagner? Pues es curiosísima la pasión que tiene Jung por Wagner y lo que escribe de Wagner, porque es del único compositor que escribe. Claro, también es el más psicológico de todos los compositores. Sí. Escribe mucho del Anillo del Nibelungo, que lo tenemos ahí en las dos versiones de Barenboim, en la de Bayreuth y en la de la Scala de Milán, mucho más reciente, pero también escribe sobre todo de Parsifal. Y lo más curioso es que él asocia a Parsifal a su propia historia. Ah, sí. Porque en la historia de Parsifal, que es una ópera en parte cristiana y en parte budista, el líder del Grial, el rey, Amfortas en definitiva, ha tenido una relación sentimental con otra persona que se llama Kundry, que le ha seducido. Le ha seducido estando él casado, y esa persona, tras el proceso de seducción, Klingsor, que es el que domina a Kundry, le ha quitado la gran lanza del Grial y le ha creado una herida grande que le está sangrando constantemente y que se siente muy dolido por esa herida. Lógicamente no es solo una herida física, es más bien una herida psicológica de comportarse mal con lo que ha hecho. Pues él lo asocia a lo que él ha hecho con Sabine Spielrein. Él considera que su actuación con Sabine Spielrein no ha sido correcta, que no ha obrado bien en ningún sentido, porque le ha hecho daño a su mujer, porque al final ha roto con la chica que no quería romper, y lo asocia todo a la relación con Parsifal. Es la misma historia, pero repetida, pero a él le lleva esa obsesividad wagneriana centrada concretamente en esta ópera. Bueno, nos queda un minutito solamente, Pedro, pero a mí me gustaría, ya que la pasada semana hablamos de la relación de Freud con Hitler, que lo hiciéramos esta semana también, bueno, pues haciendo referencia a la relación de Jung con Hitler. Completamente opuesta, porque Jung diagnosticó que Hitler se iba a suicidar varios años antes de que lo hiciera, y Jung estuvo al servicio del ejército estadounidense en torno a los panfletos que se debían repartir en Alemania para influir psicológicamente a la población contra Hitler. ¿Ah, sí? Eso es lo que hizo Jung durante la Guerra Mundial, ese fue su papel. Estuvo al servicio de los estadounidenses, cómo debía influenciarse a la gente para que decidiera romper con los nazis. Ajá. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Pedro, pero la verdad es que muy interesante este binomio que hemos hecho sobre el psicoanálisis, estos dos programas, y bueno, ¿qué nos depara el futuro, la semana que viene, que nos tienes preparado? Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Las mujeres de Hitler, un programa totalmente femenino orientado a Hitler, que es una historia no demasiado conocida, y de las mujeres de Mussolini. Estos son nuestros dos próximos programas. Muy bien, perfecto, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Gracias, Anabel. Pedro. Gracias.
Gracias a ustedes también por estar con nosotros una semana más, ya lo han oído, continuaremos la próxima con temas interesantes. Sabemos que son de su gusto estos temas por las noticias que nos van llegando y en esa línea vamos a seguir en Pedro Beltrán Informa. Hasta la próxima semana.